Vamos a retomar entonces la actividad en la tarde de hoy para dar paso a este panel, más allá de la coyuntura de los rinders récord, pensando en un sistema agrícola viable, algo que ha sido la preocupación desde el propio arranque del trabajo en la mesa tecnológica de oleaginosos ante la gran expansión de las áreas agrícolas y cómo está la situación hoy. Estamos recibiendo con mucho gusto y desde el punto de vista de los asistentes, el panel, empezando por el lado de la izquierda, desde el punto de vista de ustedes, a el perito agropecuario Rinaldo Masili, el ingeniero agrónomo Jorge Sauchik, el técnico agropecuario Fernando Villamil y el economista Pablo Rosselli. Vamos a arrancar la actividad dándole la palabra a Rinaldo Masili. Rinaldo Masili es perito agrónomo, egresado de la Escuela Agrícola de Jackson en el año 80, productor ganadero, agropecuario, un hombre con una vasta trayectoria en la producción, en los agronegocios. Ha sido cooperativista, integrando directivas de varias cooperativas agrarias y también un miembro activo, fundador de AUSID. Actualmente participa como técnico en el programa de validación de tecnología en trigo que auspicia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y además es integrante de grupos CREA. Rinaldo Masili es director responsable además de 3 firmas agrícolas en los departamentos de Soriano y Salto. Le damos la palabra con mucho gusto. Rinaldo, bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Me van a saber disculpar porque es la primera vez que tengo esta experiencia de tratar de exponer como productor. Así que algún error puede haber. Quiero agradecer especialmente a la mesa tecnológica de oleaginoso y especialmente a la directiva y especialmente al ingeniero agrónomo Roberto Verdera como presidente. Después, la presentación personal. Soy un productor más agrícola que ganadero, pero un sistema agrícola ganadero manejándolo, donde tengo campo propio familiar con mi hermano y mi madre, donde después de llamar la atención, pero llevo ya 10 años asociativamente, específicamente en agricultura con un dueño de campo, allá también en una zona muy rica de Soriano, en Cololó, y tengo campos arrendados también. A mí la mesa me pidió que opinara sobre la situación actual de la agricultura. Yo la definí hoy, actualmente, como está, compleja y preocupante. Gracias. Compleja y preocupante. Y la verdad que lo divido en 2 factores, que uno es interno y el otro es externo. Dentro de los factores internos, pasaríamos la otra ahí, a los factores internos, me está preocupando mucho el suelo. La verdad que nosotros estamos de hace muchos años acostumbrados a ir llevando registros de chacra y no me está gustando, yo no sé si es más por el efecto clima, que es el segundo punto, capaz que lo honrado con el otro, el efecto clima que es muy contrastante, que veo que la constitución física de los suelos no están haciendo la función que yo sabía que existía hace 15 años atrás. Cumplían una función no sé cómo explicarlo, pero de sostén, de resorte, cuando existían las secas que siempre existieron o cuando había excesos de agua que existieron, pero no tan frecuente ni tan fácil como existe ahora en la parte del clima en hacerlo. Ahí no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro
es que algo de aporte humano nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque había un sistema antiguamente que se rotaba con pastura y nosotros apostamos a la agricultura continua, que viene me parece que también viene en la globalización de la información, sobre todo regional, que fue donde tuvo más expansión. Entonces, es un tema que hoy está preocupando. También voy a decir una cosa, con la soja $500 no, por más que lo veía no le hacía caso, y bueno, hoy con estos niveles que hay muchas cosas que va a haber que prestarle atención, por lo menos. Hay un tema que me marca mucho ahora, que es el próximo punto, el 3, el de las malezas resistentes. Maleza resistente, muy bien. Es un tema que está en el tapete, que me siento incómodo, que nos está embretando mal, que todos los actores nos están embretando mal porque no le estamos encontrando la solución, y la verdad que barato no es, ¿no? Puede ser un perfil de diagnóstico en el futuro complicado, de decisiones empresariales, de grandes cambios, si esto no se arregla, ¿no? Entonces pienso que hay que buscarle alguna alternativa muy rápido, que no ha de ser fácil, pero si no, en las propuestas que yo tengo puede aparecer alguna idea de esto. Pero la verdad que el mensaje que me deja esto no es la maleza resistente. La verdad no es la maleza resistente. No sé cómo expresarlo, pero sí hay un desequilibrio real. Estamos atropellando el recurso natural sin analizarlo. El recurso natural no se puede, agredirlo, si es que la palabra exacta, porque lo que nos pasa es esto, factura. Cuando pasó el periodo de los girasoles que todos vivimos y que todos, nunca más apareció el girasol. Nunca más apareció. Por una enfermedad o por lo que sea, nunca más apareció. Y así sucesivamente un montón de alternativas que después que se terminan se van. Y evidentemente no le encontramos la solución. Esas son una de las cosas que realmente me está preocupando. Eso modestamente hoy, analizando lo que para mí son temas muy importantes y que vamos a tener que trabajar en conjunto de aquí en más, todos los actores, voy a pasar al tema de los factores externos. Muy bien, los factores externos también estoy complicado, capaz que el complicado soy yo y los demás no están. Pero yo le puse un título, la globalización de los cultivos de soja. La verdad que, gracias a Dios, no es el Uruguay solo, por un motivo, por otro, por costos, por lo que sea, que se planta solo soja. Veo que se planta soja, todo soja en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Paraguay. Y eso la verdad que me alarma, porque nosotros somos chicos, muy chicos. Entonces, me da a esto aparejado. ¿Por qué me alarma? ¿Por qué le puse preocupante a este tema? Porque nadie me ha sabido explicar, y sí tengo una intuición de aquí en más, y por las proyecciones que hay de aquí en más, que es una metáfora, ¿no? Pero hay más soja que chinos que la puedan comer ahora,
en estos momentos. Hoy el contador, o el economista, perdón, explicaba un poco de la situación y todo, pero nosotros la verdad que la hemos ido atomizando, cosa que las informaciones de hace 4 o 5 años no era así. Las informaciones de hace 4 o 5 años era que la tierra tenía límite y que el alimento iba a ser escaso y que los chinos iban a tener tanto poder adquisitivo que se iban a desesperar por un grano de soja. Yo creo que gracias a la tecnología, a la biotecnología, a los manejos que hemos ido haciendo, hemos sido mucho más capaz que lo que está pasando en el desarrollo en el mundo, ¿verdad? Entonces, es lo más difícil de todo manejar en todas las cosas, el equilibrio para el presupuesto familiar, el equilibrio para el presupuesto de un establecimiento, el equilibrio para el presupuesto de un montón de cosas donde nos vamos acercando. Yo creo que fue, y lo disfrutamos, espectacular esos 5 años que tuvimos de bonanza, pero yo no sé si nos trajo una cadena de cosas, de consecuencias atrás que no van a ser más complicadas de aquí para adelante. Ese es un tema que realmente me preocupa bastante. En la soja, en la comercialización, está Fernando, por supuesto, que más que es una persona que aparte yo la conozco y sé que son de los pocos que usan el equilibrio. Pero yo como productor tengo que hacer mis referencias sobre la parte comercial. Siguiendo, si ustedes vieron la charla como yo la venía haciendo, yo realmente lo veo compleja, que va a seguir en esta situación, no mucho más. ¿Por qué? Por lo que hablamos al inicio, mucha soja, mucha producción de soja. Y si ustedes quieren tener un consejo modesto de un canario agropecuario, al principio manejábamos los stocks para comercializar y en qué momento. Después los stocks eran tan importantes y siguen siendo importantes que empezamos a manejar la demanda. Y la verdad que la demanda es la que está regulando todo esto. Si no, la soja estaba a $200 o no existíamos. Ese es el segundo punto y evidentemente que la demanda es una de las cosas que por los valores que está, económicamente el que la puede consumir la está consumiendo. ¿Cómo debo manejar en el futuro la comercialización de los ítems ahora? Por supuesto, revisando los 2 ítems que hablé, pero se dan cuenta que estamos manejando, si queremos hilar fino, en la sutileza de los tipos de cambio que va a haber en cada país, tanto Brasil como Argentina, porque aparte ya nos pasó, no hace mucho tiempo, le favoreció el tipo de cambio de Brasil, a los productores brasileños vendieron en un día lo que nosotros producimos en el país entero. Entonces hay que ver dónde estamos parados. Y si no, la desgracia de otro, que no nos toque a nosotros y que el clima nos favorezca para que bajen los decibeles de presión de stock y ahí podamos mejorar un poco la situación. Entonces, yo veo que cada vez se va agudizando eso, que hay que especializarse más, que hay herramientas comerciales para trabajar en eso. Bueno, ese era un poco el síntoma que yo veía de las enfermedades. Una parte externa, que es el escenario de granos, cómo está, qué es lo que está pasando, y la parte interna, que es lo que veo que sí me molesta, que si quieren me siento con una sensación rara. Y la dije varias veces y al final la voy a terminar diciendo. Me da como una sensación de que vieron como cuando el shopping aparece el día sin IVA, que nos da la puerta de entrada para entrar. Bueno, nosotros estamos de alto consumo como eso, de alto consumo porque no tiene en definitiva una solución al tema.
Estamos en un marco de desesperación en tratar de minimizar los problemas, pero no me los termina, y lo peor de todo, que lo agranda el problema, se sigue agrandando el problema porque se sigue expandiendo cada vez más la maleza, ¿verdad? Resistente. Acá todo muy lindo, hacer un análisis de los problemas, pero bueno, ahora está el desafío de cuáles son los cambios que yo entiendo. Ahí está. ¿Cuáles son los? Perdóname que me olvidé, hoy me va adivinando. ¿Cuáles son los cambios que habría que hacer? Porque todo es muy lindo, dar un análisis de problemas, pero no buscar una solución, que no son soluciones, pero son cosas que miran al futuro. Para mí hay que hacer un replanteo de la empresa en el futuro. La agricultura la quiero, la agricultura la amo, pero también hay que ser más inteligente que los inteligentes. Cuando empezamos a tener problemas con los recursos naturales, que los estamos toqueteando y los márgenes no son nada alentador, a mí me parece que hay que pensar en buscarle otra vuelta a la pata. Y bueno, el primer punto que yo puse, que no está dentro capaz que lo tenía que haber puesto primero el agronómico, pero vamos a seguir en el punto empresarial. Nosotros tenemos que seguir haciendo revisiones, porque nadie nos va a acomodar el paquete que tenemos. Si nosotros podemos mejorar el tipo de cambio y si el costo país hubiese tomado algunas decisiones, que ya no me gusta porque entramos en política, simplemente la apreciación puntual, tiene un efecto en la empresa bastante más complicado que todos los otros problemas que estoy diciendo. Capaz que le diría que es la rentabilidad de la empresa hoy marginada con los precios como está. Después tenemos el tema agronómico, que ese encarando, yo pienso que acá hay una reestructura, que algunos colegas míos lo están haciendo, yo también en una parte muy chica lo estoy empezando a hacer, pero me parece que se hace una revisión y hay que volver a las pasturas en un porcentaje adecuado, en rotación equilibrada, para poder recomponer primero el suelo, que es lo único que lo recompone, recomponer el suelo y así dentro de 3 o 4 años poder empezar a disfrutarlo en algún negocio alternativo. Hoy, cosecha de este año, muy especial con el año, por supuesto, sobre praderas que ya fueron matadas, anduvieron arriba de 1000 kilos de soja del promedio país lejos. Y eso es una realidad, y es más. ¿Y saben cuáles son esos campos, los nuestros? Lo que nos extendimos cuando la soja valía $500. Y nos extendimos mal, pero nos entendimos, porque no daban 2.500 ni 3.000 kilos, daban 2.000. Con menos drenaje, campo que, bueno, hoy eso se formó pradera, se mató, ahora entró en el circuito de vuelta y resulta que dio más que la agricultura continua en el mejor campo de la cuchilla, con el mejor drenaje y con el mejor recurso natural que tenía, el suelo. Entonces, un tema realmente para, por lo menos, irlo analizando, irlo viendo. Y más que lo amerita que yo hoy lo clasifico, a ver, una vaca lechera el negocio soja ya. Hay que afinar más todavía, pero yo lo clasifico, porque vieron que cuando la soja estuvo a $500 se podía clasificar un negocio estrella. Hoy es una vaca lechera y hay para mucho tiempo así.
Y lo más probable es que cuando Brasil se vaya en el 2030 y dice que son 25 millones de hectáreas más que van a explotar, capaz que nosotros no estamos haciendo nada de eso, o capaz estamos haciendo una soja con un valor agregado porque las cosas se están haciendo bien. Las cosas se están haciendo bien. Con esto también, si vamos a la misma propia tecnología, sabemos que vamos a mantener la proteína en la soja, porque si nosotros seguimos así, dentro de 10 años estamos peor que la Argentina, porque tenemos muchísimos menos recursos naturales de fertilidad del suelo que la Argentina, y la Argentina ya está teniendo problemas, entonces se darán cuenta de lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. Y bueno, vamos a terminar en el último tema, que para mí también es muy importante, que es el C, el de la Asociación y Tenencia de las Tierras. Ahí está. Bueno, ese es un tema que la verdad que siempre he tratado de bregar por él, es muy difícil, ya hay que hacer un cambio de chip. Hay que hacer un gran cambio de actitud. Pero, ¿por qué vuelvo a hablar el tema de vuelta? Porque el que manda eso, el que manda ejecutar esas cosas son la necesidad. Y donde aparece la necesidad, aparece la creatividad. Y ahí es donde aparece que se empiezan a dar cuenta de la interacción de las cosas para potenciarlas al cubo. Porque esa es la verdad. Yo la verdad que tuve la suerte en mi vida de tener un excelente socio que toda la vida trabajamos, y el dueño del campo siempre estuvo en todas las decisiones más importantes. Todas las decisiones más importantes estuvo, se sabía qué se hacía, cómo manejábamos, qué proyectábamos y a dónde queríamos ir. Era lo más importante. Él era participativo. Hoy es socio íntegro. La primera etapa fue una etapa de ideas y de inercia. Hoy ya es un socio. Hoy es un socio constituido, tenemos una firma constituida y participa en el negocio conmigo constituido. ¿Cómo andás? Entonces, a mí, ¿y saben una cosa? Que les tengo que contar porque es así. Yo pude cerrar mis números y a mí me dio que el campo asociativo fue el de mejor rentabilidad, porque se maneja sin costo fijo y solo maneja la tecnología. Y los campos son espectaculares. El campo propio, en una avalancha, yo trabajaba mucho tercerizado también, en una avalancha de que vino el boom de la agricultura y empezó a faltar los servicios y aquello era un estrés, pum, para adentro a cabeza con maquinaria. A Rosana se ríe porque tiene experiencia en eso. Y resulta que hoy me queda poco ya terminar todo un combo de maquinaria para absorber y manejarme mi agricultura. Entonces tiene un costo implícito, directo, que es impresionante. La verdad que es impresionante. Entonces ahí es donde hay que explotar la cabeza nosotros mismos. No esperemos el tipo cambio, ya más o menos el economista me avisó que vamos a seguir así, y ahí es donde no se manejan los equilibrios que yo digo, porque si eso beneficia a otras partes está todo bárbaro, pero sin orejear de qué pasa en las otras partes, ¿no? Entonces, por eso digo que nadie maneja los equilibrios. Si manejáramos el equilibrio, Dios me libre. Me voy del tema, ese es el problema mío. Entonces, digo, la asociación es un potencial que en el futuro habría que tratar de descubrirlo. Y para terminar, se pueden llegar a hacer asociaciones e interaccionar
con la cadena que nosotros tenemos productiva, para poder tener más vaso comunicante. No sé si estoy siendo claro y no me doy cuenta cómo puedo hacerlo llegar, pero toda la cadena productiva, que van, ahí ya entran los semilleristas, los exportadores, nosotros y todo lo demás, para ir a buscando una sinergia que nos ayude. Es más, el seguro que nosotros tenemos es un seguro que no es para cumplir con los bancos, con lo que sea, con la plaza financiera. Tenemos que buscar, juntarnos para hacer un seguro que sea más creíble todo el paquete tecnológico que nosotros estamos asumiendo, como lo hacen otros países, no vamos a inventar nada raro. Por lo que veo, el organizador me está llamando. Yo simplemente no sé si pude expresarles todo, es muy difícil, pero eso es lo que yo voy a hacer de aquí a 10 años. Empezar a hacer algunas cosas, si me dan garantía que las malezas resistentes las vamos a controlar, haré más rotación con maíz, con sorgo, con lo que sea para seguir en la agricultura. Pero si no la tengo que buscar un poco, direccionar el camino hacia el costado y ver otras alternativas. Muchas gracias por la atención y cualquier cosa estoy a la orden. Si puedo contestársela a las preguntas. Muchas gracias, Rinaldo Massili. Bueno, la verdad que ha quedado muchos temas muy potentes planteados y vamos a seguir con el panel rápidamente porque vamos a tener ahora la mirada desde la investigación, desde la tecnología. Le vamos a dar la palabra al ingeniero agrónomo Jorge Sauchik, que nos ha acompañado ya en otros encuentros, por supuesto. Jorge, que ha estado aportando desde los años previos. Es agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, ingeniero agrónomo. Obtuvo su doctorado en Ciencias del Suelo en la Iowa State University en los Estados Unidos y actualmente es gerente de investigación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INIA. Jorge, adelante, bienvenido y toma la posta por aquí nomás. Buenas tardes. Compartimos con el moderador la pasión por la camiseta violeta. Un placer estar acá en este encuentro. Para quien está hace más de 2 años más enfocado dentro de un cargo de gestión, esto es como volver a reverdecer. Entonces, traje simplemente algunos temas para obviamente pensar, porque obviamente, si uno mira, esto es un poco lo que pasa en este país. Antes de que empezara el boom agrícola, y yo me acuerdo que participé, pues ya no soy tan joven, en el año 2003 hizo un simposio sobre la intensificación agrícola, o sea, año 2003 en Mercedes, dijimos, no vaya a crecer el área agrícola que pueden pasar todas estas cosas. Porque el Uruguay es gris, no deja de ser gris y entonces poníamos 10 temas arriba de la mesa que bueno, que después podían pasar. Muchos de ellos pasaron, otros no. Y desde el año, no sé, probablemente 2006 a la fecha, este tema de cómo diseñamos los sistemas, cómo hacemos se ha tratado por lo menos, no sé, 20 veces, capaz. Y siempre llegamos a las mismas contestaciones. Y algunas cosas se pueden implementar y otras no. Lo que sí es claro es que parte de lo que decía Rinaldo, y yo estoy de acuerdo, en estos años nos hemos dedicado, desde la investigación y obviamente desde la tecnología y lo que aplican los productores, a solucionar problemas. O sea, no hemos sido dueños del sistema. Primero, y nos falta potasio. Nos metimos en suelos complicados, tenemos que empezar a aplicar potasio. Sí, pero falta azufre también. Sí, falta azufre, tenemos que empezar a aplicar azufre. Se nos empezó a compactar el suelo. Y bueno, vamos a empezar, claro, nada es gratis, ¿no? Todo eso se fue adicionando. El paraplow. Y el paraplow, y si lo pasamos en parte de la chacra, y sí, vamos a tener más respuesta porque es la zona donde está compactada. Y después, el problema de las malezas resistentes. Y entonces, nunca hemos tenido el mando, en definitiva, y siempre hemos ido tratando de atrás de solucionar los problemas.
Y si uno mira la agricultura en el mundo, en otras partes del mundo, en general la agricultura se basa en las diferentes zonas en 1 o 2 cultivos. El monocultivo o la falta de alternativa de cultivo es muy común en las mayores zonas productoras de grano del mundo. Y esos problemas también se repiten. Por el contrario, uno puede decir, bueno, yo me voy a un sistema con pastura y está todo perfecto y se conoce. Bueno, en un área donde el 70, 60, 70% del área está bajo arrendamiento, donde hay otro tipo de asociaciones, bueno, no siempre todo esto es posible. Entonces, un poco el panel es volver a reflexionar algunas cosas de las que han hablado otra gente y yo mismo en algún momento. Dos cosas que son claves. Uno es el incremento de la productividad del sistema y en el fondo es cuán repetible es que tengamos rendimientos tan altos en soja, en un cultivo que depende tanto de la oferta hídrica. Y la segunda, ¿qué podemos hacer para mejorar el diseño de los sistemas agrícolas o agrícola-ganaderos y qué herramientas tenemos? ¿Qué margen tenemos para mejorar los rendimientos en soja? Nosotros hicimos un estudio en la base de datos de muchos años de los resultados de los ensayos de INIA y NACE y 45% de la variabilidad de los rendimientos es efecto año. Y si separamos cuáles son las variables más importantes que dividen esto que es un árbol de regresión, son dos. Es la radiación, tenemos valores de radiación muy altos, asociados generalmente a temperaturas altas, demandas atmosféricas altas, no tenemos agua, se abren los rendimientos a la derecha bajos, a la izquierda altos. Y ese árbol se abre nuevamente según básicamente cuánto llueva en el periodo crítico. O sea, nada que ustedes no sepan, pero que en el fondo determina que el rendimiento de soja, como el de maíz, está muy limitado por las condiciones ambientales. ¿Cuánto podemos hacer con el tipo de suelo en Uruguay? Usamos una simulación de modelo de crecimiento de soja, 29 años, suelo más profundo, el de amarillo, Bequeló, suelo azul, San Gabriel Guaycurú, más superficial. Y esto es una distribución de rendimientos a lo largo de los años. 50% de los años vamos a sacar en el suelo más profundo, valor de rendimiento de 2.700, 2.800 o mayor, y 50% de los años menor. Si me paro en un suelo superficial, el rendimiento promedio baja de esa distribución y por lo tanto, nuevamente, la pregunta que hoy me hacía el moderador de cuánto afecta el manejo, lo que está pasando con los rendimientos, sí, tuvimos un año excepcional y yo creo que también con los años se han ido borrando los malos manejos, o sea, el área que queda se maneja en general muy bien, se fertiliza correctamente, se hace todo lo demás bien. Pero hay una cosa que no podemos cambiar y es el ambiente en el cual sembramos, el tipo de suelo. Y si esto lo miramos para 2 fechas de siembra, no importa mucho, pero digo, básicamente lo que tenemos es que en un suelo superficial pasa lo mismo, pesa mucho más el tipo de suelo que en realidad el grupo de madurez que estemos utilizando y siempre van a estar en un punto de equilibrio más bajo los rendimientos en los suelos superficiales. Entonces, tenemos alta variabilidad interanual de las precipitaciones, muy alta. La profundidad, el tipo de suelo aumenta ciertamente el poder buffer, pero no logra atenuar toda la variabilidad. Es decir, si una soja de buen rendimiento requiere transpirar entre 500 y 600 milímetros para lograr altos rendimientos, estamos hablando de 4.500, 5.000 kilos, y un suelo como el de Rinaldo almacenaba 120 milímetros, quiere decir que con un suelo completo a capacidad de campo, completo, el perfil, estamos cubriendo apenas un cuarto del requerimiento de cultivo. Entonces todo depende después de la recarga que tengamos durante el verano. Si además, como dice Rinaldo, tenemos una pobre condición física, y no, obviamente, la infiltración va a ser diferente y la recarga va a ser también más baja. Entonces, la buena condición física del suelo mejora la capacidad de recarga de agua. ¿Cómo lo hemos tratado de solucionar? Bueno, aplicando técnicas de paratil, paraplow, bastante caras, por cierto, y que no siempre responden, digamos, no tienen tampoco mucho efecto residual.
La colega Débora Gasso y otros investigadores de INEA estuvieron trabajando estos últimos años en varios ensayos de manejo para ver, bueno, cuánto podemos mover la aguja en términos de manejo, independientemente del régimen hídrico. Y básicamente los impactos son bastante chicos, quizá un poco más distancia entre hileras, sobre todo cuando hablamos de situaciones en las cuales el ambiente es desfavorable, densidad de siembra, poco, aplicación de fungicida, levantar la fertilidad. Lo cierto es que hace 5, 6, 7 años el tema era, bueno, los rendimientos están limitados por potasio, por azufre, etcétera, etcétera. Pero hoy, que buena parte del área está corregida y que es mucho más raro observar valores de deficiencia, la verdad cuando uno mira esto dice, bueno, el cultivo depende demasiado del agua, en términos de práctica de manejo no queda demasiado relevante por hacer, no queda demasiado nada relevante por hacer. Y si le ponemos riego, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Estos son ensayos del programa de soja que dirige Sergio Cereta, donde muestra para 3 años, incluido el último, 2016-2017, años de muy buenos rendimientos, secano 4.400 kilos, con riego casi 6.000 kilos, y los incrementos para diferentes años. Interesante, ¿cuánto podemos esperar? Y más o menos, por milímetro de más que tenga el cultivo en el periodo crítico, unos 10 kilos de grano. Entonces eso explica por qué tenemos esas variaciones y explica también por qué, obviamente con diferencias con lo que es maíz, tenemos un interesante potencial bajo riego. Y en los años donde el riego puede ser suficiente, lo que falta o falla puede ser la radiación, digamos. Los dos fenómenos que tienen que estar presentes. Entonces, en el incremento de la productividad del cultivo en el corto plazo, las variables de manejo yo creo que se han explorado bastante y no hay previsiblemente nada que salte como que pueda levantar realmente los rendimientos. El riego sí, pero obviamente depende de otro montón de factores y la soja puede ser un componente interesante. Y el tercero es todo lo que sea manejo sitio específico, bien utilizado, donde yo creo que todavía hay margen para mejorar el manejo dentro de la chacra. Y en el mediano y largo plazo, una línea que de alguna manera se ha plasmado en lo que es la red de biotecnología en soja, que es todo lo que es mejoramiento genético más adaptados a condiciones de deficiencias hídricas. Cuando vamos al diseño del sistema agrícola, ¿qué podemos pensar? Importa la intensidad de la secuencia, eso ustedes lo saben, se ha dicho un montón de veces, el número de cultivos por año. No va a funcionar la rotación en la que diga, nosotros tenemos que poner maíz en la rotación y el maíz rinde 3.500 kilos, 4.000 kilos. Ya no hay tiempo para jugar a eso. No va a dar la rotación en la que digamos que tengamos que poner sorgo y no tengamos que metérselo. O sea, hay que pensar de nuevo algunas cosas. Lo segundo es que la intensidad de la secuencia, el número de cultivos, también está asociado a la productividad. Es decir, no es lo mismo tener una secuencia en la que mi trigo rinde 2.500 que un trigo de 4.000. Eso tiene otro peso, otra incorporación de carbono, etcétera, etcétera. El cumplimiento de normas técnicas de conservación del suelo, básico, el diseño de la secuencia y otras oportunidades que se abren, que hemos trabajado en algunos años. Los cultivos de cobertura, cultivos de servicio, las pasturas cortas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Esto es una simulación de secuencias, muy simple. No importa el suelo. Lo que muestra acá, esto es la evolución de la variable más importante en determinar la sostenibilidad de un sistema desde el punto de vista del suelo, que es el carbono orgánico. Esto es una simulación para diferentes secuencias. En azul, soja continua. La de arriba es trigo-soja y el extremo es una rotación que incluye pasturas, que va un poco por lo que dice Reinaldo. Obviamente, nosotros tenemos un universo de productores que tienen diferentes tenencias de tierra, etcétera, etcétera, y bueno, la solución para uno no tiene por qué ser viable para todos. Pero muestra que en la medida que tengamos rotaciones intensas, ejemplos dobles cultivos o dobles cultivos con algún cultivo de cobertura en el medio, podemos llegar a mantener el carbono orgánico del suelo, siempre que tengamos rendimientos buenos o muy buenos. Cuando además a esto le ponemos la erosión, le corremos el modelo de erosión, bueno, lo que muestra es que
básicamente solamente rotaciones muy intensas, de tipo trigo-soja, trigo-sorgo de segunda, etcétera, etcétera, son las que pueden mantener el nivel de carbono en el suelo. Hasta ahí eso más o menos lo conoce. Hoy lo mencionó el economista Rosselli en su charla, el área de soja que tenía como antecesor cobertura, un área importante. Cobertura de todo tipo, imperceptibles, de 2.000 kilos, de 4.000 kilos, pero que están declaradas como cobertura. Bueno, la vuelta de esto es qué otra cosa pueden hacer las coberturas. Por eso salió o se ha desarrollado el concepto de cultivo de servicios. Y el cultivo de servicio es entrada de cosas que le están faltando al sistema. Entrada de nitrógeno, producción de raíces, etc. Y vamos a un ejemplo. Esto es la producción de biomasa aérea y de raíces, en verde la parte aérea, en marrón las raíces, de un set de leguminosas anuales de diferente ciclo, temprano, intermedio y tardío, en estanzuelo. Un trabajo que se está publicando ahora de síntesis de estos trabajos. Un montón de especies candidatos para meterse en el sistema como leguminosas anuales, con productividades diferentes, pero que destacan, digamos, su buena producción en nuestras condiciones. ¿Y qué ventaja tiene para el sistema? Y bueno, es un ingreso de nitrógeno vía fijación en el invierno, cuando de repente otras opciones empiezan a perder ¿Y cuánto fijan? Y fijan bastante. Ustedes ven ahí la línea roja, lo que tiene son una entrada de 100 kilos de nitrógeno por hectárea, y por encima aparecen aquellas que fijan más. Y vaya casualidad, la que está más alto ahí es el trébol rojo, de primer año, viejo conocido de todos nosotros. Una entrada de 130, 140 kilos de nitrógeno. Vaya si es interesante en un sistema en el cual los trigos precisan cada vez más nitrógeno, en la cual obviamente es uno de los elementos que está faltando, empezar a pensar en este tipo de cultivo. Pero también hay otras especies en las cuales lo que hay que hacer, básicamente, es trabajar en lo que son aspectos de simbiosis, o sea, especies donde de repente la fijación no está funcionando tan bien porque son nuevas, no hay tradición de trabajo en el país, etc. Y cuando ponemos 3 tipos de cultivo de cobertura, leguminosas, gramíneas o crucíferas, y en general las leguminosas producen un poco menos, las anuales, tienen ventaja las gramíneas, las crucíferas, pero bueno, las leguminosas nos dan otro valor agregado que es el nitrógeno. ¿Y qué pasa con el suelo? ¿Qué es esperable cuando ponemos alternativas de este tipo de cobertura? Y frente a no dejar nada, que es el testigo que está ahí abajo, y centrémonos en la segunda y tercera columna, que es carbono orgánico del suelo y potencial de mineralización aquí a la derecha, básicamente incorporar un cultivo de cobertura todos los inviernos en una secuencia de soja y es positivo, incrementa el carbono orgánico del suelo. Estamos haciendo una contribución. Si a esta secuencia además le ponemos otro doble cultivo, le empezamos a poner un cereal de verano de segunda, etcétera, el horizonte empieza a mejorar. Entonces hay una contribución, pero no se ve obviamente en un año. El concepto es, entonces, que hay un menú de especies que hoy las tratamos como cultivo de cobertura porque las hacemos casi que por obligación, solamente para proteger el suelo de la erosión, que pueden tener otras funciones. Y ustedes me dirán, sí, hay un panorama económico complicado, yo sé. Pero bueno, el panel lo que trata es de mirar un poco para adelante, no de seguir emparchando la rueda. Y una de las opciones es decir, bueno, ¿qué puedo hacer crecer yo en el invierno que me produzca para el sistema, para el suelo, algo más que un barbecho desnudo? Y es entrada de nitrógeno, raíces, etcétera, etcétera. Y si incorporamos el pastoreo, porque hay que sacarle también, o le podemos llegar a sacar rédito a esa cobertura. Esto es una tesis de maestría que se está por defender, donde básicamente lo que se estudia es pastoreo de avenas de cobertura,
es un tratamiento testigo, 3 terneros por hectárea o 6 terneros por hectárea. Básicamente, lo que se muestra es el rendimiento del año 1 de la soja, luego de la cobertura, no hay diferencias significativas. Vamos al rendimiento del año 2, tampoco. ¿Cuál es el tema? Produjimos carne en esa avena de pastoreo con diferentes cargas, pero ¿cuál fue el detalle? Que los animales eran retirados con una medida cuantitativa. Cuando el suelo pasaba de friable a plástico, los animales se retiraban. Entonces eso evitaba el efecto de deformación, etcétera, etcétera, por pastoreo. Si vamos a hacer pastoreo, tenemos que hacer las cosas bien, si no, los rendimientos de soja van a caer. ¿Esto es aplicable a todas las situaciones? Y no, es igual que el anterior. Son diferentes opciones que hay en el menú. Y para algunos el menú es maíz de primera, pero no es para todos. Y para otros el menú es maíz de segunda. Y para otros tengo que lograr una cobertura buena que me brinde algo más en un suelo que se está deteriorando. Y para otros yo tengo que sacar dinero extra de esta cobertura porque tengo que producir carne. Y esta es una buena alternativa. Pero tengo que cuidar el pastoreo, tengo que saber cuándo retirar porque si no, pierdo. Entonces, en términos de precocidad, ¿cuáles coberturas nos dan obviamente una mayor cobertura rápida? Las avenas y los nabos forrajeros. El momento de supresión es importante, las leguminosas son más, tenemos que esperar más tiempo para que se desarrollen. Y tenemos que reconocer y saber los diferentes potenciales aportes de cada especie, cobertura, raíces, entrada de nitrógeno al sistema. Hoy que la cobertura, obviamente, en los costos aparece como un costo, y bueno, en esquemas agrícolas en donde otras alternativas no están funcionando, por lo menos tenemos que buscar, diagnosticado el problema que tenemos, cuáles nos pueden ayudar a mejorar la situación. Y si no, tenemos que ir a alguna fase de pastura. Esto del experimento de rotaciones de estanzuela tiene muchos años, pero si ven ahí, hay un set de barras que yo encuadré que es una rotación que tiene aproximadamente 70% del tiempo en cultivos y 30% bajo pastura. Es decir, que es una rotación de cultivos continuos donde cada tanto se alterna una pastura corta, 18, 20 meses. Y lo que ven es el stock de carbono acumulado para la profundidad de arriba en verde, la profundidad intermedia en rojo y en amarillo de 40 a 60 centímetros. O sea, es un sistema que funciona bien, que acumula carbono, que está mejor que un sistema de cultivo continuo y que permite aún así tener una rotación agrícola con periodos de pastura. Porque en definitiva, cuando se empieza a manifestar problemas físicos, etcétera, etcétera, ir a una pastura que tenga un buen desarrollo radicular, etcétera, es un remedio que sigue siendo viable. Entonces, en términos de oportunidades, en la búsqueda de sistemas agrícolas más viables y en este pequeño lapso, resaltar nuevamente la importancia de intensidad y productividad de la secuencia. No importa qué cultivo, tengamos en menor tiempo barbecho, siempre metiendo residuos. Obviamente que la productividad sea alta. Las oportunidades para los cultivos de servicio, las oportunidades para las rotaciones cortas, obviamente como cuarto punto, la inclusión del riego suplementario. Simplemente, porque esto se ha dicho, yo hoy cuando empecé lo dije, en estos 10 años, para bien, para mal, corrido para un lado, para otro, muchas veces. Sigo pensando que hemos ido acumulando problemas, algunos se han ido solucionando, el potasio se ha ido solucionando, la compactación sigue siendo un problema, o los problemas físicos siguen siendo importantes, y que en algún momento, bueno, tenemos que empezar a pensar en nuevas ideas para generar sistemas agrícolas hacia adelante. Con la libertad de cabeza de saber que en el mundo real van a seguir coexistiendo sistemas agrícolas puros
intensivos, donde puede entrar por lo menos un cereal de verano, al menos como cultivo de segunda, y donde va a haber un gradiente de sistemas de mayor o menor intensidad forrajera, de mayor o menor intensidad de cultivo de cobertura, y que esa es una defensa que tiene Uruguay como país agrícola. No es la de tener muy pocas opciones de cultivo o la de querer parecernos a nuestros vecinos. En ese sentido, teniendo la soja como un actor muy importante, obviamente, de la secuencia, todo el acompañamiento de los otros componentes, ya sea cobertura, cultivos, etcétera, tiene que ser de ideas muy nuestras, digamos. Muy bien, eso era lo que quería transmitir. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Sauchik, el gerente de investigación de INIA. Bueno, ya están llegando algunas preguntas. Vamos a dar la palabra ahora al técnico agropecuario Fernando Villamil. Fernando es Senior Trader de AgroSud, Sociedad Anónima, International Brokers y director de AGNAL y Compañía, Sociedad Anónima, representantes en Uruguay de AgroSud, International Brokers. Fernando es un técnico de mucha experiencia, bueno, me imagino conocido por muchos de ustedes en el análisis de los mercados y en la experiencia en lo que es el trading de mercados agrícolas a nivel regional e internacional. Bueno, después de esta recorrida por las chacras, por lo que nos planteaba, las cuestiones que nos planteaba Rinaldo, la visión de Jorge con las opciones que hoy se abren en lo que es el cultivo de soja y las posibles rotaciones. Vamos a dar un paso más hacia afuera de la chacra y ver qué es lo que está sucediendo a nivel de mercados y otros aportes que nos va a estar dando Fernando Villamil. Gracias por estar con nosotros, Fernando, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto para mí estar aquí. Le agradezco a los integrantes de la Mesa Oleaginosa por la invitación y los felicito por la convocatoria que han tenido. Bien, como decía Nicolás, yo me voy a referir sobre el mercado internacional, pero haciendo referencia básicamente a los temas que están planteados aquí y que desarrollaron mis antecesores, ¿no? Voy a hablar sobre los aspectos que más bien relacionados a la competitividad de nuestra oferta desde la perspectiva del mercado internacional, que es el principal destino de nuestra producción. Mi intervención la voy a realizar básicamente en tres etapas. Primero voy a hablar sobre la evolución reciente del mercado internacional, posteriormente de la evolución futura que se proyecta y finalmente identificar cuáles son aquellos factores críticos o limitantes de nuestra competitividad en este mercado. Bien. En la evolución reciente, aquí vemos la evolución de la producción y el consumo de todas las semillas oleaginosas. Es un periodo de más de 30 años y donde vemos que ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos 15 años. Este crecimiento ha sido impulsado por el incremento en los ingresos per cápita de los países en desarrollo, principalmente los países asiáticos. Donde incorporaron un consumo mayor de harinas proteicas para alimentación animal y de aceites vegetales para consumo humano. A su vez también para esto contribuyó la producción de biodiesel a partir de los años 2000, que también generaron un incremento del consumo de aceite. La producción de soja ha sido la que ha impulsado fuertemente este crecimiento de producción y consumo de semillas oleaginosas, ¿no? Como verán, a partir de los años de fines de los 90 o del 2000, comparado con lo que se proyecta ahora para el 2017-2018 y para el ciclo zafra que estamos culminando ahora, 2016-2017, en ese periodo se duplicó la producción y el consumo. Y bueno, esa fue, sin duda, la soja es la principal semilla oleaginosa, representa el 60% de la producción mundial de semillas oleaginosas y el 87% del mercado. Es decir, de todas las semillas oleaginosas que se comercializan, el 87% es la soja.
Por tanto, esto es un dato conocido por todos, pero no está de más tener presente estas magnitudes, ¿no?, de la relevancia de este cultivo. El comercio de soja ha tenido un crecimiento más espectacular que el del consumo y el de la producción. Es decir, comentaba recién que la producción se duplicó y el consumo también a partir de los 2000. En el caso del comercio se triplicó. Y esto básicamente ha tenido una explicación que es la de que los países que crecieron en su consumo no son grandes productores o sus niveles de consumo aumentaron mucho más que la producción. Y ahí, si vemos las estimaciones del USDA, de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, que publicó recientemente el 12 de agosto, vemos lo que está estimando unas importaciones de 142 millones de toneladas, y para el 2017-2018, para la próxima ahora está proyectando unas casi 148 millones de toneladas, donde tiene un gran protagonismo China, con 91 millones de toneladas, y que se pronostica que va a tener un crecimiento a 94 millones de toneladas. China obviamente representa, en términos relativos, es el mayor participante de este mercado, ¿no?, con el 64% de las importaciones mundiales. Después lo sigue Europa con un 10%, y después un grupo de países que el más alto es México, con 3%, y después ese otro grupo de países que son entre ellos países asiáticos y del norte de África, y que están entre el 2 y el 1%. El grupo del 11% son una serie de países que ninguno alcanza el 1% del mercado, ¿no? Así que una fuerte concentración de la demanda en la participación de China. Y China ha sido el impulsor de esto, ¿no? Es decir, porque si este crecimiento también del comercio ha tenido un empuje muy fuerte de China, como lo vemos acá en términos absolutos, ¿no?, llegando desde los últimos 10 años a los 143 millones casi de toneladas que se estima ahora. Y también, obviamente, en términos relativos, ¿no?, de ser el 2006-2007 representaba el 42%, hoy está, y en estos últimos años, en el término del 64% del mercado, ¿no? Esta participación de China o este protagonismo de China, por supuesto que es muy relevante para el comercio, pero también es interesante analizar el perfil de China como gran importador, porque tiene características estructurales que de alguna manera van a condicionar, o que han ido condicionando la evolución del mercado y la evolución futura. China produce, para el año 2016-2017, se estima una producción del orden de los 13 millones de toneladas. Importó, o estaría terminando, ahora cuando termine este ciclo, 91 millones de toneladas. Consume 101 millones de toneladas y media. Muele 86 millones y medio de toneladas. Y tiene una capacidad instalada de molienda de 129 millones de toneladas. Es decir, es netamente importador de materias primas y tiene una infraestructura y tiene una industria instalada, una capacidad instalada de molienda que supera sus niveles de consumo. Y bueno, como es creciente, también. Esto, si lo comparamos con el resto de las grandes industrias aceiteras, China es la que tiene la mayor capacidad instalada en el mundo, 129 millones de toneladas. Lo sigue Argentina con 62, Estados Unidos con 61 y Brasil con 54. La evolución de esta capacidad instalada, de la inversión en capacidad instalada, en China en los últimos 10 años, creció un 84%. En cambio, Argentina y Brasil, que también tuvieron un fuerte crecimiento, creció un 36%. Y lo siguió Estados Unidos con un 12%. Es decir, que hay una definición muy clara, estratégica de China, de procesar las oleaginosas, principalmente en este caso la soja, y no importar los subproductos, es decir, importa materia prima y procesa el consumo de harina de soja y de aceite. Y eventualmente en el mercado aparece importando aceite, pero nunca harina de soja, que es el principal subproducto de la molienda.
Este grupo de países representa el 82% de la molienda mundial, ¿no? Siendo las exportaciones también tienen un grado de concentración importante. Vemos que Estados Unidos en los últimos 2 años, y Brasil y Estados Unidos lideran las exportaciones mundiales. Y después un grupo de países que con menor proporción, pero concentrados geográficamente, una alta concentración geográfica, ¿no? Es decir, entre el Mercosur, bueno, ahí vemos a Brasil con el 42% de las exportaciones, 40% Estados Unidos, después lo sigue Argentina, Canadá, Paraguay, y bueno, el Mercosur y Estados Unidos representan más del 90% de las exportaciones mundiales. Y bueno, nosotros estamos ahí dentro de ese 5%, nuestra participación en este año, en este ciclo 2016-2017, estuvo en el orden del 2% con en torno a 3 millones de toneladas, ¿no? Pero obviamente no escapamos a la dinámica de este mercado, ¿no? Es decir, aquí vemos esta serie de las exportaciones de Uruguay a partir del 2005, que son justamente cuando empezamos a exportar a China. Antes Uruguay no podía exportar a China. A partir de 2005, a partir de 2004 es que se inicia, se habilita el comercio de soja de Uruguay hacia China. Y bueno, vemos el crecimiento de las exportaciones uruguayas y siendo China su principal destino y posiblemente el impulsor de ese destino, ¿no? de esos volúmenes exportados. Lo mismo sucede en términos relativos, ¿no? La importancia de China, ¿no? Es decir, en los últimos años estaba en torno del 75%, ¿no? De la participación de China como destino. Y Uruguay no escapa a eso, obviamente, y sigue siendo hoy nuestro comprador principal, ¿no? Perdón. Para terminar estos comentarios sobre la evolución reciente, algunos comentarios sobre el precio. La evolución del precio, acá vamos a tomar el precio de Chicago, que es obviamente la principal pizarra, el mercado de futuros sobre el cual se cotiza la soja. Es el mercado de referencia. Si bien hay otros mercados de futuros que están alineados con este mercado, y la comercialización de soja, como aquí en Uruguay, también en el resto del mundo, sobre todo la comercialización que se hace en el mercado internacional, está referida a las cotizaciones en la bolsa de Chicago. Por tanto, es un precio más que representativo y de referencia para los valores de este producto. Aquí vemos la evolución creciente del precio, salvo los últimos 2 años, que es una evolución que ha acompañado básicamente la demanda y que se ha destacado en el 2008 y después entre el 2011 y el 2014 por subas más importantes, básicamente porque en esos periodos la producción no acompasó los niveles de consumo, entonces las existencias bajaron y determinó estas subas de precio. Obviamente hubo ahí algunos componentes climáticos adversos que determinaron esa caída en la producción. ¿Qué podemos ver para adelante? Es decir, y aquí vamos a utilizar las proyecciones del USDA. El USDA, por supuesto, es una referencia muy importante de información a nivel mundial, pero también es un referente muy bueno para sus proyecciones. Muchos de ustedes saben o conocen de que proyecta todos los años, hace una proyección a 10 años para adelante, en la cual considera una múltiple cantidad de variables, las más relevantes para el desarrollo de la economía, sobre la población, sobre los principales precios de la economía mundial, sobre el petróleo, el dólar, las tasas de interés. Y en base a eso construye escenarios posibles, escenarios los que pueden ser los más reales, y en base a eso proyecta producción, consumo, comercio y precios, ¿no? Esta información, si bien no es un pronóstico, son proyecciones de escenarios, sí sirven para, de alguna manera, tomar una referencia muy importante sobre las tendencias, sobre todo este tipo de tendencias que venimos analizando recién. La proyección que hace para los próximos 10 años, que fue presentada en febrero de este año, establece básicamente, no voy a entrar mucho en detalle en esto, obviamente
obviamente por el tiempo, pero básicamente establece un crecimiento de la economía donde se destaca que las economías de los países en desarrollo crecen más que las de los países desarrollados. Y esto es un dato muy relevante porque, como decía al principio, son los principales consumidores de soja y de los productos básicos, ¿no? Y cualquier incremento en sus ingresos tiene un impacto sobre el consumo mayor que un incremento en los ingresos de un país desarrollado. Y yendo en concreto a lo que hace el mercado de soja, las proyecciones que establece son para el comercio. Para el 2026 se proyecta un crecimiento del 25% del comercio de soja. Ese comercio que veíamos con un crecimiento sostenido, establece que va a seguir creciendo año a año, llegando crecer un 25%, 36 millones de toneladas más, alcanzando casi los 180 millones de toneladas, ¿no? Aquí, y disculpen la gráfica, que no estaban los números, el informe de Luzda realmente plantea la gráfica, por lo tanto no podía construirla en español, la sacamos en inglés. Bueno, pero acá muestra la evolución a partir del 2016 para adelante, hasta el 2026, la evolución del comercio mundial de las principales commodities agrícolas, ¿no? Y donde se destaca por la línea verde es una evolución con un mayor crecimiento de los productos de la soja y sus subproductos, ¿no? Harina de soja y aceite de soja, más que los granos forrajeros, que está incluido el maíz obviamente ahí, y que el trigo. Aquí lo vemos, la misma proyección, pero ya abierto dentro de lo que es soja. Y bueno, vemos que la soja, el grano de soja, el producto de soja, tiene un crecimiento mayor que el de los subproductos, y el mercado. Es decir, claramente está proyectando, de acuerdo a las variables que comentaba anterior, un fuerte crecimiento de ese mercado, principalmente el de grano de soja. En cuanto a la demanda, las importaciones de soja seguirán siendo lideradas por China, que para el 2026-2027 se proyecta que alcancen los 121 millones de toneladas, lo cual pasaría a representar, es decir, va a tener un crecimiento no solamente en términos absolutos, sino en términos relativos. Del 64% que veíamos recién que representaba, va a pasar a representar el 68% de ese mercado. En esta gráfica vemos los principales países, la evolución la proyectada de sus importaciones. En la línea celeste, creo que se ve verde ahí, grande, la zona esa es China. Después la de abajo, la amarilla, es Europa, que Europa prácticamente se mantiene porque, como decíamos hoy, no solamente su economía se proyecta que crezca poco, sino el consumo de la población no aumentaría mucho y tampoco aumentaría mucho la población. Por tanto, el impacto de estas cosas se nota mucho más en los países en desarrollo, donde se prevé un crecimiento de su economía, pero también un crecimiento de su población. Desde el lado de la oferta, se proyecta que la oferta también va a seguir. Para el 2026-2027 el Mercosur va a seguir concentrada, ¿no? El Mercosur y Estados Unidos van a seguir representando más del 90% de las exportaciones mundiales, donde se destaca la participación importante de Brasil. Esta línea celeste, la zona celeste, representa a Brasil. Después Estados Unidos va a tener un crecimiento, pero se va a estabilizar o a mesetar hasta desde el 2016 al 2026, ¿no? Es decir, nosotros estamos ahí incluidos en la línea azul, en los otros, junto con Paraguay, Bolivia y nosotros. En cuanto a precios, se proyecta una caída de los valores para el corto plazo y una leve recuperación para adelante. Pero en términos reales se mantendrá por encima de los valores anteriores al 2007. Aquí está la proyección de los precios. Básicamente, está la soja, el trigo y el maíz, que son los principales productos, las otras principales commodities alimenticias.
Vemos que la soja tiene un nivel de precio más alto, pero también un diferencial más alto con el maíz y el trigo se acercaría más, ¿no? Esto recoge, obviamente, el modelo que utilizan para proyectar esto recoge aquellas áreas donde se superponen y, bueno, las relaciones de precio entre los cultivos, cuál desplaza a otro, y establecer relaciones de precio necesarias para que se mantengan, básicamente, acompasando los niveles de demanda. El otro supuesto básico que toma para esto es que en las proyecciones de producción toma los rendimientos, la tendencia de los rendimientos. Es decir, de los últimos años, y alguna tendencia en cuanto a incorporación de tecnología y de adopción de tecnología y de potencial crecimiento del rendimiento, ¿no? Utiliza tendencias de los últimos años, normalmente son 3 años. Depende mucho de cada cultivo. Y también hay otro supuesto muy básico e importante, sobre todo para el tema de precios, es que supone un comportamiento normal del clima, normal entre comillas, ¿no? Es decir, un comportamiento del clima, que no haya grandes eventos climáticos adversos, ¿no? Sequías o inundaciones que compliquen. Esto parte de este supuesto. Realmente sabemos, y ellos saben, por supuesto, que eso no es así, sobre todo en un periodo de 10 años, pero es muy difícil prever un comportamiento, pero creo que perdería credibilidad si le incorpora esta variable de clima a esta proyección. Por tanto, esto es válido decirlo porque es muy probable que esto tenga cambios en momentos de que haya cosechas que fracasan, ¿no? Al efecto de tener una idea de la magnitud más por dólares por toneladas, de esa estimación de precios, dice que estarían los niveles, se mantenían los niveles actuales y que no bajaría de los valores del 2007, ¿no? Ahí la línea roja establece el valor de 2007, el promedio de 2007, unos $320. En definitiva, esto podría ser algo mayor porque eso está expresado en términos reales, ¿no? Es decir, ajustado por una futura inflación. Por lo tanto, en términos reales, posiblemente el piso, entre comillas, que estaría proyectando el UDA estaría más arriba. Bien, yo creo que esta evolución reciente y la proyectada, de alguna manera nos da algunos elementos para identificar, digamos, algunas características estructurales de este mercado que nos permitan pensar en el largo plazo, que nos permitan pensar en términos estratégicos. Y eso a mi entender, es muy relevante para encarar estos problemas que nos están convocando hoy, es decir, la viabilidad de la producción, en este caso de la soja o de otros productos, y la competitividad, es decir, cómo de alguna manera podemos ajustarnos a un escenario que tiene ya algunas características más previsibles, ¿no? Entonces, en términos de resumen, podemos decir que la demanda, se puede esperar una demanda creciente con una mayor participación de China, una oferta creciente con los mismos exportadores, pero con una mayor participación de Brasil, y precios valores similares a los actuales, pero en términos, reales, con la tendencia de rendimiento del clima. Esto creo que le otorga algunas características claras que podemos pensar que son de orden estructural porque no podemos prever mayores cambios para el futuro. Es decir, desde un análisis en términos de estrategia competitiva, podemos decir que la demanda es muy previsible, tanto en su tamaño como en su evolución, que no se esperan y es poco probable que ocurra ingresos de productos sustitutos. Por tanto, vamos a estar produciendo por una demanda muy definida. La oferta, los competidores, los exportadores seguirían siendo los mismos, no se prevé ingresos de nuevos competidores, eso está claramente determinado por las zonas de producción, en la medida que se va aumentando la producción, es muy difícil de tener otros y los precios se tornan competitivos, han ido quedando afuera países que estaban fuera de alguna manera, en términos competitivos,
estaban fuera de competencia, ¿no? Yo creo que el otro factor importante en esto que hay, siguiendo un análisis de términos competitivos, es pensar en los proveedores y cómo nos proveemos nosotros con los valores de los insumos que utilizamos y los servicios, ¿no? Y creo que por ahí es donde estarían siendo las principales incertidumbres. Lo otro creo que son ciertas certezas, entre comillas, para lo que es un análisis de largo plazo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es relevante identificar los factores críticos que a mi juicio hoy estarían presentes y estarían determinando la competitividad de Uruguay en este mercado, ¿no? Como recientemente fue descrito. La productividad, sin duda, es un factor determinante en esto. Si nosotros vemos que nuestros principales competidores son Brasil, Estados Unidos y Argentina, los rendimientos por hectárea nuestros están por debajo de esos países. Estos son los promedios de los últimos 3 años y creo que si nos vamos a otros años vamos a empeorar. Estamos incluyendo acá en este promedio el mejor rendimiento que hemos tenido hasta ahora. Bien, y esto es un factor obviamente importante. Este indicador no es excluyente, no es el único indicador de la productividad, obviamente, ¿no? Aquí tenemos que ver cómo otros recursos que se incorporan a la producción para obtener el producto que posteriormente vendemos. Es decir, la productividad, el rendimiento por hectárea es un indicador, pero no es el único que podemos utilizar. Tenemos que ver los costos en los cuales se incurren y lo que se invierte para obtener este producto. Y en esa línea, el otro punto obviamente son los costos, ¿no? Los costos de producción. Sabemos que tenemos costos de producción altos y con algunos de nuestros competidores estamos más altos. Ahí el valor de muchos insumos, sobre todo el de la energía, Estados Unidos está con niveles del costo de los combustibles muy bajos y sobre todo comparados con los nuestros, y eso afecta, por supuesto, no solamente el costo de producción, sino también los fletes y otra cantidad de servicios que están vinculados a ese precio. También tenemos costos de energía en general altos y algunos costos, nuestra estructura de costo bastante rígida, eso ya todos lo saben, que también afecta sobre los servicios claves, ¿no? Como el acopio y, bueno, por supuesto, los fletes locales, ¿no? Nosotros tenemos, en los fletes internos teníamos una ventaja muy importante. Nuestra producción tiene que recorrer distancias muy cortas con relación a la de Estados Unidos, la de Brasil, la de Argentina, por lo cual ese ítem debería tener un peso menor, deberíamos ser más competitivos, deberíamos tener un costo de flete para ir al puerto mucho más bajo. Y eso no es así, obviamente, por el encarecimiento que tiene el costo del combustible, ¿no? Por lo tanto, este es un punto importante también para determinar la competitividad. Otro general, obviamente, es el tipo de cambio real, que nosotros tenemos algunos problemas. Pablo lo comentaba muy bien, claramente, cómo nos afecta y de alguna manera cómo para el mediano plazo, para los próximos 2 o 3 años, vamos a seguir teniendo dificultades de este tipo. Pero bueno, es un factor determinante que los otros países, algunos de ellos, sobre todo Brasil, tiene más flexibilidad en el manejo de esta variable, ¿no? Y bueno, esto no solamente obviamente afecta a nuestros costos, sino la capacidad de compra de los ingresos que se obtienen por el producto, ¿no? El doble cultivo, esto es muy importante. Nosotros tenemos una fuerte concentración en la actividad en la soja y todo lo que implica los costos de estructura están volcados hacia la soja. En la medida que no contemos un doble cultivo anual que nos permite de alguna manera compartir los costos fijos de la actividad, bueno, de la estructura, eso de alguna manera conspira contra la competitividad del producto, ¿no? Yo qué sé. Acá, si vemos la evolución del área de la soja, tuvimos también fue acompañada por la evolución del trigo, es decir, la ausencia, la caída del área del trigo nos ha dado de alguna manera ha impactado negativamente en los costos de estructura.
ahí se puede ver un crecimiento del área de cebada y también de colza, pero de alguna manera para las superficies que estamos manejando necesitamos un mayor crecimiento, un mayor protagonismo, y creo que principalmente debería ser el trigo. Por tanto, el trigo, todo lo que se pueda mejorar, todo lo que pueda mejorar su competitividad, que son factores similares a los que estamos manejando para la soja, van a también a contribuir a la rentabilidad y a la competitividad de la soja y de los demás granos. La infraestructura es una cosa sin duda que es limitante, es decir, la infraestructura vial obviamente nos encarece los fletes, nos genera dificultades, los problemas que hay en la infraestructura, las carreteras. La portuaria, si bien tenemos un buen desarrollo de los puertos con cierta modernidad, tenemos dificultades y es costoso el acceso a los puertos. Y también tenemos dificultades de calado. El calado no solamente a nivel del puerto, sino en el canal de salida de la soja, ¿no? Nosotros, siendo China el principal destino, como lo vimos entre nuestras exportaciones, China obviamente demanda un flete muy largo, muy alto, un precio muy alto de flete, lo cual para bajarlo, los barcos que vienen son los barcos de gran porte, a los efectos de bajar el costo unitario del flete. Y eso es así, son barcos que cargan 66 su potencial es 70.000 toneladas y salen aquí de la región con 66.000. De Uruguay no pueden salir con esa cantidad, salen con 44.000 toneladas. Ahora con el puerto de Montevideo, con TGM, se está tratando de llegar a salir con 57, no siempre. Hay unos problemas de calado a la salida del puerto, del ingreso al canal. En fin, es necesario mejorar eso porque hasta ahora eso implica un descuento, es un costo adicional, es decir, tener que ir a completar en puertos argentinos la mercadería. Básicamente lo que va a China casi en su totalidad se completa en puertos argentinos y eso tiene un costo adicional que va obviamente en perjuicio de los valores de exportación de la soja uruguaya. Y esto, visto desde el punto de vista estratégico, como decía recién, y viendo un desarrollo de la demanda que tiene características estructurales, la inversión en infraestructura debe ser remunerada en el largo plazo, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que las características de esta demanda, de un desarrollo hacia la exportación con ese destino, tiene características de largo plazo. Por tanto, me parece que esto nos permite pensar, hoy hay elementos bastante objetivos para pensar en inversión de largo plazo en esta actividad, ¿no? Y finalmente, para terminar, un tema que ha sido un poco conflictivo, pero creo que había que ponerlo aquí, que son los acuerdos fitosanitarios. Estamos pensando, obviamente estamos hablando de China, que es nuestro principal mercado y va a ser nuestro principal mercado y va a tener mayor importancia en términos relativos que la que tiene actualmente. Por tanto, los acuerdos fitosanitarios, o lo que sería concretamente este protocolo, tienen que ser acuerdos que no se transformen en un factor en sí mismo de mercado. Eso fue lo que sucedió este año, es decir, los gastos que demandaron el cumplimiento de este protocolo generaron un comportamiento en el mercado que actualmente está determinando que los exportadores prefieren vender a un precio menor si el destino no es China, a los efectos de ahorrarse los costos que implica acondicionar la mercadería para ir a China. Y eso en sí es un factor de mercado, es una pérdida de valor que se está teniendo y que, bueno, creo que deberíamos apuntar a corregirlo. Obviamente la solución de fondo de esto es erradicar las malezas que son consideradas plagas, pero en el corto plazo deberíamos apuntar a que por lo menos estar en condiciones similares a las que están los países exportadores, principalmente Argentina y Brasil, acá en la región. Si nosotros tenemos ahí el artículo 8 del protocolo que a Uruguay está obligado de alguna manera a comprometerse con la calidad en el destino, cosa que
normalmente no sucede en las exportaciones a cualquier destino. Las obligaciones terminan cuando se carga el barco y se entregan los certificados necesarios y se cobra la mercadería y ahí se concluyó el contrato, tanto las obligaciones de las dos partes. En este caso sigue estando presente eso y eso de alguna manera ocasiona una incertidumbre que es muy difícil de estimarla y de previsionarla, por supuesto. Por tanto, pasa a ser un factor del mercado que ha sido claramente expresado en la conversación de esta zafra. Por lo tanto, en la medida que esa contingencia no pueda ser de alguna manera previsionada o pueda ser minimizada, bueno, lo va a seguir siendo. Sería bueno que en el corto plazo esto se pudiera resolver, por lo menos para quedar en pie de igualdad con los demás competidores y que en el largo plazo debiéramos tratar de eliminar este factor como elemento que resta valor a nuestro producto. Bueno, y termino con esto que, en definitiva, estos son los que a mi juicio son hoy los factores que están empezando, entiendo, y debe haber otros y quizás ustedes le puedan dar otro protagonismo. Lo importante para mí es comunicar justamente esta idea de que hoy el mercado tiene su comportamiento estructural nos permite pensar en el largo plazo. Y en la medida que podamos pensar en el largo plazo, podemos estar de alguna manera mejorando o canalizando la inversión o corrigiendo los costos necesarios para mejorar la competitividad futura. Muchas gracias. Bien, Fernando. Gracias. Impecable. Muchas gracias a Fernando Villamil. Bueno, están llegando varias preguntas que vamos a empezar a compartir con el panel en estos últimos minutos que tenemos. La verdad que, bueno, por supuesto contamos con Pablo Rosselli que sumando su presentación hoy más temprano, todos los datos del observatorio va a dar seguramente algunas respuestas o algunos enfoques. Bueno, la verdad es que haciendo una suerte de abordaje como para ir disparando las preguntas, Rinaldo, por más que queremos ver cómo hacemos para que la soja esté mejor acompañada, los chinos nos piden soja y nos piden soja, no hay vuelta. Con los datos que nos daba Fernando Villamil es algo realmente muy, muy contundente. Vamos a ir evacuando algunas preguntas porque por supuesto que hay algunas que son más generales, otras tienen más detalle, pero por supuesto que tenemos que cumplir con los asistentes. Alguna muy concreta, por ejemplo, para Masil y para Sauchik. Hay una maleza al Palmiri, que es una maleza en expansión en Uruguay. Si no actuamos ya, van a aumentar los costos. ¿Qué recomendaciones harían para que esto no suceda? Jorge, Rinaldo. La verdad que bueno, esa en la concentración de la charla mía es la que más preocupación tengo, porque no está la solución a erradicarla, ¿no? Que me disculpe, pero es lo que justamente yo estoy haciendo la misma pregunta. Jorge. Jorge puede estar más en el tema. No, tenemos gente niña, el ingeniero Alejandro García del área de maleza que está trabajando. Sería demasiado, no puedo hablar o sea, Alejandro García del área de maleza está trabajando en este tema. De hecho, hace unos días, una jornada de cultivo de verano en Fucrea se presentó diferentes alternativas para el control. Es un tema muy importante a nivel mundial, no es solamente de acá. Sí, sí. Y de costo alto de control, pero hay técnicos que están abordando ese tema. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos por aquí? En la alternativa de pastoreos de coberturas se manejaron 2 cargas de terneros. ¿Tiene los datos de kilo de carne ganados y el estado de los animales? Una pregunta para Jorge.
Sí, obviamente por no ser una charla del todo técnica no presenté los datos, pero en ese trabajo estamos hablando de ganancias, si no me acuerdo, son producción de 250 kilos de carne en la fase de verdeo, ganancias de 900 gramos y la dotación se dijo, era 3 y 6 novillitos por hectárea. Creo que ahí la clave y la clave en todos los trabajos que se han hecho sobre pastoreo de coberturas está en un poco lo que el criterio de retiro de los animales, que básicamente es lo que se llama, que los neozelandeses lo usaron hace mucho tiempo, que es el límite inferior de plasticidad de un suelo. Cuando un suelo pasa de friable a plástico, el contenido de humedad al cual pasa ese suelo es el que no debe excederse el pastoreo. Nueva Zelanda lo utilizó muchos años para el manejo del pasto en los tambos y es un criterio relativamente fácil de determinar para evitar que haya deformación. Básicamente es eso. Un par de preguntas que seguramente puede abordar Rinaldo y bueno, por qué no eventualmente los otros panelistas. El sistema agrícola viable que se piensa tanto, ¿tiene en cuenta los temas socioambientales, contaminación de suelos, cursos de agua? Dice esta pregunta. Sí, si vamos al sistema, gran parte del sistema, digo, yo me acoto a contestar lo que me imagino que puedo llegar a, valga la redundancia, a contestar. Pienso que en el sistema pastoril es el que más controla todo eso, ¿no? Usted habló de una mirada hacia el costado, hacia otra agricultura. ¿Cuál sería esa posible mirada hacia otra agricultura? Pregunta este asistente. El otro tipo de agricultura tiene una combinación de más fuerte rotación de los cultivos. Eso no quita que lo económico sea lo normal, capaz que tiene sus complicaciones, conjunto con la rotación de pradera, pero no mucho más de eso. Sí, la estrategia de esto a largo plazo es poder disfrutar un sistema nuevo incorporado con la estructura, como hablábamos con Jorge, una mejor estructura, un campo mucho más, una reconstitución más fisiológica del campo y más fabricación de macroporos y no de microporos, que la soja produce microporos, el trigo produce microporos, el maíz produce macroporo, el sorgo produce macroporo, entonces la interacción de eso es el buen manejo. Al ir por un tema económico todo dirigido a la soja, es lo que está pasando, los problemas que están sucediendo. Jorge. Del anterior, ¿me permitís ahí? Sí, porque hacemos un pase atrás para la jugada. Yo creo que no es malo que este tipo de eventos se desarrollen acá en Montevideo, ¿no? Porque en términos generales hay una visión de la agricultura que muchas veces es bastante simplista además, digamos. Y se desconoce que hace ya muchos años, el ingeniero Bertoni se puede acordar bien, ya la agricultura que se hace en Uruguay está bajo un plan de uso. ¿Cuántos años? Ya 5 años. Es decir que después de determinada área, lo que uno va a hacer en la secuencia agrícola ganadera se tiene que declarar, y eso lo hace un ingeniero agrónomo, digamos, ¿no? O sea que es bueno que eso, digamos, una herramienta, digamos, un trabajo de investigación en conservación de suelos haya derivado en una aplicación de una política pública que en realidad, si uno mira después el resultado, unos años después, y ordenó bastante la cancha en términos de que la gente empezó a pensar mucho más en el tema conservación de suelos, etcétera, etcétera. Y es bueno que eso se sepa en estos ámbitos, porque cuando nos juntamos en Mercedes, en Dolores, en Jun, y bueno, todos somos más o menos del mismo palo, pero es bueno que estas cosas
que se sepan y que en realidad, y la mayoría de la gente se preocupa por hacer las cosas bien, digamos. Entonces es un tema importante y es interesante destacarlo. Una agricultura bien planificada, independiente, o sea, con una buena rotación, con intensidad adecuada de secuencia, etcétera, etcétera, incorporando o no pasturas, dejando residuo, no necesariamente implica un daño ambiental, o sea, se pueden hacer las cosas bien, muy bien, mal, muy mal. Creo que esta discusión que estamos teniendo, de incluir otros aspectos como, no sé, cultivo de cobertura, volver a fases de pastura, etcétera, etcétera, entran dentro del mismo marco de que se puede hacer agricultura, que hay una norma que se cumple para la mayor parte de la agricultura del país y que hay herramientas como para que el daño o el impacto ambiental de los sistemas agrícola-ganaderos sea el menor posible si se hacen las cosas bien. Y creo que eso está bueno decirlo en estos ámbitos más de ciudad, si se quiere. Hay una serie de preguntas vinculadas a los mercados. A Fernando Villamil, ¿no le resulta raro que el sudeste asiático no aumente su demanda de soja? Plantea esto el asistente. Sí, en realidad aumenta la demanda de soja, es decir, aumenta el consumo, no en la magnitud que lo hace China. El sudeste asiático importa harina de soja y aceite, es más, tiene menos infraestructura, menos capacidad de molienda instalada, ¿no? Por tanto, concentra sus importaciones, su consumo de harina, básicamente basado en las importaciones de harina y no en poroto de soja. ¿A qué se debe que los países competidores de Uruguay tengan mayor productividad por hectárea? ¿Mejores suelos, clima, prácticas de riego? Jorge, Fernando. Sí, sí, no nos sorprende los resultados, esa diferencia aún se debe básicamente a características fundamentalmente de profundidad de suelo. Y por eso es un poco que en esa competencia, que nosotros estamos ahí cuartos, tenemos que ser más originales, buscar otras alternativas, que obviamente acompañen al cultivo, porque digamos, pero esa limitante de profundidad de suelo la tenemos, y es la mayor causa, digamos. Fernando Villamil, ¿por qué China no produce más soja? ¿Tiene condiciones para aumentar la producción propia? No, justamente no tiene condiciones para aumentar el área y bueno, está limitado en esta producción. La producción de China han dado, en el mejor de los años, estuvo en los 16 millones de toneladas y bueno, realmente por algún tema de manejo de suelos redujo incluso el área sembrada y está limitada en esto, ¿no? Hoy no tiene más capacidad de producción. Una pregunta que plantea cómo ven la demora en la aprobación de nuevos eventos transgénicos, que esto esté afectando la competitividad, principalmente en lo que es manejo de malezas. Rinaldo, Jorge, Fernando, Pablo, si querés meter alguna base en tema tecnología también. Rinaldo, ¿se precisa más transgénico? Como, digamos, INEA participa de los comités donde se discuten estos temas, con especialistas de las diferentes áreas, sea, digamos, el evento de que se trate, sea resistencia a herbicidas, insectos, etcétera, etcétera, y siempre tiene una participación activa en esos ámbitos, al igual que otras instituciones, y ese es el lugar donde se discuten básicamente esos temas, ¿no? Rinaldo. Bueno, yo como consumidor no lo estoy viendo bien a eso, ya sea por sí o por no, pero la decisión
de incorporarlo o no, si hay algún problema que se explique por no, y si no hay problema de acelerar esos procesos que por supuesto que nos ayuden a la competitividad nuestra, frente a Argentina y Brasil, que lo están teniendo, ¿no? Pero hoy en la chacra, si se contara con algún transgénico, un evento que está disponible pero no se puede usar en Uruguay, ¿te daría más cintura para manejar mejor las malezas? Bueno, hoy no tengo con la capacidad, ni la concentración, ni qué evento es el que va a venir, pero yo lo que estoy diciendo es que todo eso es lo que ha dado la revolución de la agricultura en la zona. Es todo biotecnología, técnica, y es bienvenido. Por supuesto que tiene que pasar su filtro correspondiente, pero si pasan los filtros tendría que estar. Lo que tengo entendido es que está un poco demorado de más, y ya algunos lo están usufructuando y nosotros no. Acá hay una pregunta que también de alguna manera me venía en la mente. ¿Por qué la soja sigue siendo más del 70% del área de verano entonces? El efecto económico de los otros cultivos. Acá no logro leerlo lamentablemente, pero bueno, plantea en definitiva por qué seguimos con esta gran predominancia de la soja. Y yo le agregaría cómo inciden los mercados y sobre todo la facilidad de acceso que bien o mal, y incluso con el protocolo, el Uruguay tiene de vender su soja, que seguramente, y esa es la pregunta, no tiene la misma dinámica de venta, yo no te puedo decir infinita, pero digamos, hoy Uruguay puede producir toda la soja vender toda la soja que produzca, más allá del precio, obviamente, que obviamente no lo define. Sabemos que en otros mercados eso por lo menos no es así, o tiene algunos matices, cuando hablamos de carne, de leche y de otros granos. Y esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa cuando Rinaldo planteaba los temas de la cintura que tenemos respecto a las rotaciones, ¿verdad? No sé si, Pablo, querías hacer un comentario de esto, es decir, no quiero exagerar, pero los mercados inciden en la sostenibilidad de la rotación, en definitiva. Sí, a ver, yo creo que si pensamos como en la agricultura viable o la agricultura sustentable, obviamente la sustentabilidad tiene un componente de medio ambiente, digamos, del cual no tengo nada para decir como economista. Yo creo que desde el punto de vista de la viabilidad económica, me parece que lo primero que no deberíamos perder de vista, igual que la soja es un cultivo en un mundo de agronegocios, y en definitiva en los últimos 15 años lo que vimos es una transformación estructural en Uruguay, donde hay una mucha mayor diversificación productiva y por lo tanto de uso de los suelos, y eso ha permitido incrementar notablemente la eficiencia del uso de ese recurso escaso que es la tierra, digamos, ¿no? Obviamente ahora estamos en un momento de cierto retroceso de algunas áreas marginales de la soja. Entre los desafíos, digamos, que tenemos para adelante, uno de los desafíos es como recomponer la ecuación económica de las rotaciones del cultivo, porque en definitiva el cultivo, digamos, con distintos modelos, y Jorge estuvo explicándolo suficientemente bien, el cultivo necesita convivir con otras producciones y otros usos de la tierra. Está claro que el cultivo de Uruguay es la soja, digamos, no vamos a tener otro cultivo que sea pilar de la agricultura, digamos, ¿no? Históricamente tuvimos el arroz en su momento, que tiene su techo, pero en el secano es la soja la clave de esto. Obviamente que recomponer la rentabilidad en trigo es vital, digamos, porque es un componente de rotación sumamente importante. Ahora, ¿cómo recomponemos la ecuación de todas esas rotaciones? Y al final, digamos, acá hay un elemento que es mejora de productividad, que eso es, a ver, en cualquier empresa la mejora de productividad no tiene pausa, digamos, tiene que mejorar siempre, y en commodities más, y la mejora de productividad tiene como ocurre en distintos lugares, digamos, ¿no? Ocurre dentro de las chacras, yo creo que dentro de las chacras Big Data va a ser tremendo tema en los próximos 10 años, digamos, ahí va a haber un montón de optimización dentro de cada predio que hoy todavía es sumamente incipiente. Hay mejora de productividad sistémica, digamos, en el complejo, digamos, cómo funcionan los proveedores, cómo funcionan los proveedores de antes de la chacra y los proveedores adelante de la chacra. Y hay un montón de investigación y desarrollo, que Jorge lo explicó. Yo creo que esa es como un área
que tiene muchísimos por delante todavía. Jorge decía, estuvimos durante mucho tiempo resolviendo problemas a medida que los problemas aparecían. Creo que ahora estamos en una etapa donde tenemos que tener una investigación y desarrollo que vaya mucho más estratégico, y hacia ahí creo que hay un montón de comentarios que planteaba Jorge. La diferencia de productividad del suelo yo creo que también marca algo, ¿no? Que es que tenemos un suelo distinto que los suelos que tienen los que se dedican a esto, con lo cual seguramente lo que nos ofrece el mundo no es lo mejor para nosotros, y una parte de la inversión en desarrollar la tecnología tiene que venir de nosotros. Pero bueno, creo que el Uruguay avanzó un montón, y ese es como un desafío grande para adelante, digamos, ¿no? El otro desafío que pondría así sumamente importante, además de infraestructura que mencionaba Fernando, para mí es de inserción internacional. Le preguntaba a Fernando, que me parecía y me lo confirmaba, que China no pone aranceles importantes a la soja, y tenemos todos el mismo tratamiento. Pero si pensamos en rentabilizar la rotación de la soja, tener acuerdos comerciales que nos permitan conservar los mejores accesos posibles para la carne y los lácteos, es un asunto esencial para todos los agronegocios del Uruguay, y que tiene impacto en la soja, porque en definitiva parte del esquema de rotación es con ganadería, es con la lechería. Y en términos de inserción internacional, agregaría un comentario más a propósito del tema China y el protocolo y demás, y ya dije que, digamos, no podía evaluar si estaba bien o mal firmado el protocolo, pero los números que mostraba Fernando son impactantes, digamos. Si China va a ser el 68% de las importaciones de soja, hay una sola cosa para hacer, que es entender qué quieren los chinos y hacerlo, digamos, ¿no? En la carne lo tenemos mucho más claro, en los lácteos lo tenemos mucho más claro, que nosotros tenemos que atender las exigencias de los consumidores. Cuando yo empecé a trabajar en economía, empecé a mirar el tema de agronegocios, el Uruguay discutía la aftosa, y la reacción instantánea era que la aftosa no era lo importante, que era una traba, una patraña para cerrar mercados. Terminar con la aftosa, digamos, no hay otra cosa para hacer. Y yo creo que en el tema de la gestión de todas estas malezas, está bien, acá hubo un shock, hubo costos adicionales, hay un desafío que es aprender a gestionar la exigencia, digamos. Yo creo que el primer año, digamos, estamos aprendiendo recién. Bueno, tenemos que tener 0% de un montón de cosas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, controlamos un montón de cosas, limpiamos un montón de cosas. Los operadores toman riesgos, se cubren de riesgos. Probablemente hicimos mucho más de lo que se precisaba, pero bueno, ahora tenemos que aprender a ver qué pasa, qué cosas nos rechazan, qué cosas no, cómo gestionamos para que haya una relación costo-eficiente en términos de rechazo o no rechazo de embarques. Ahí, digamos, el comprador es exigente, quiere eso, con o sin razón. Aprendamos a atender esa demanda y hacerlo cada vez más eficiente. Creo que esos son los temas que tenemos, pero obviamente que rentabilizar el trigo, que era la pregunta que me hacías, es un elemento clave. Y una parte es macroeconómica, ¿no? Tenemos desafíos de competitividad que tienen que ver con la macroeconomía, el dólar es bajo, ese dólar bajo incrementa el costo de los combustibles, pero además en los costos de los combustibles somos ineficientes en la refinación, todo el mundo habla de eso, pero somos extraordinariamente ineficientes en el costo de comercialización. El costo de comercialización de combustibles en Uruguay, digamos, es ridículamente alto en cualquier comparación internacional, y eso opera, digamos, desde la refinería para adelante. Entonces, tenemos problemas con un dólar bajo, tenemos una refinería ineficiente, pero de la puerta de ANCAP para afuera también hay mucha ineficiencia, y eso, digamos, para los agronegocios es costoso. Gracias, Pablo. Fernando, no sé si querías agregar algo de este tema. Bien, bueno, justamente hablando de combustibles, hay una pregunta que decía, con las necesidades conocidas por parte del gobierno de cubrir el déficit fiscal, ¿no sería posible de todas maneras tener un combustible más barato aprovechando un precio de compra bajo que esté commodity en el mercado internacional para lograr una mejora en la rentabilidad agropecuaria? Es decir, plantear si puede haber alguna suerte de combustible más barato, ¿verdad?, para la producción sojera, ¿no? Bueno, justo me anticipaba esa pregunta, pero a ver, está claro que ANCAP tiene un montón de ineficiencias, muchas de esas son de público conocimiento, pero si uno mira, en Uruguay falta un elemento del debate, que es que nadie discute cuánto tienen que ganar las empresas públicas. En general nos parece que las empresas públicas no deberían ganar mucho dinero, después le pedimos que inviertan para
no es el caso de ANCAP, que invirtió en cosas que, en mi opinión, no debió invertir directamente, pero después le pedimos que hagan inversiones, y cuando hacen inversiones, si no ganaban dinero antes, solo las pueden financiar con deuda. Está claro que ANCAP tiene ineficiencias en sus procesos significativos, pero si uno mira los resultados económicos de ANCAP no gana dinero, con lo cual no es una política sustentable bajar el precio del gasoil sin bajar los costos. Acá lo que tenemos que lograr es que ANCAP sea más eficiente. Y como decir que ANCAP es más eficiente, tiene que ser más eficiente, se ha vuelto un lugar común, me parecía que era más divertido o que un poquito más valioso advertir sobre lo costoso que es la comercialización de combustibles en Uruguay, que está completamente despegada de los parámetros, por ejemplo, de Estados Unidos. Siempre comparamos el precio del gasoil en distintos países. Uruguay tiene un sistema tributario de gravar fuertemente los combustibles. En el mundo conviven dos modelos de tributación a los combustibles. Hay países donde los combustibles son caros porque tienen impuestos y hay países donde son baratos. Tener combustibles caros en un país de agronegocios no es una combinación que luzca muy razonable, pero hay un costo de equidad en abaratar los combustibles reduciéndole los impuestos. Donde no hay excusa alguna, digamos, es en tener... Disculpame, Pablo, yo he escuchado incluso a gente que ha estado en el gobierno recientemente y me decía, bueno, como no producimos el petróleo, le ponemos... No, a ver, en el mundo si uno mira los precios en el surtidor del gasoil y de la nafta, hay países que los tienen tan caros como Uruguay, hay países que los tienen mucho más baratos que Uruguay. La decisión de eso suele ser tributaria. Hay países que graban los combustibles porque en definitiva es un impuesto relativamente progresivo, lo pagan más los que ganan más, y hay países que no los graban porque es ineficiente para la producción grabar combustibles. Esa es una elección de política pública. ¿Qué queremos? ¿Eficiencia o equidad? En un país de agronegocios, volcar esa decisión todo hacia la equidad y tener precio de los combustibles como en Europa, no parece la mejor solución. Pero no tiene mucho sentido igual apelar a rebajar los impuestos, a rebajar el precio de los combustibles haciendo una renuncia fiscal vía impuestos. El punto de fondo es que ANCAP tiene que ser más eficiente, tiene que operar con menores costos. Eso es un hecho, se ha vuelto un lugar común, eso tiene que terminar ocurriendo. Mi advertencia, porque me parecía que está mucho menos presente en el debate público, es que los costos puertas afuera de ANCAP son sumamente altos. Digamos. Comparamos los precios del gasoil en Uruguay frente a Estados Unidos, bueno, comparemos las bonificaciones de las estaciones de servicio en Estados Unidos con Uruguay y nos vamos a llevar tremenda sorpresa. Creo que eso es un elemento que está faltando en el debate. Gracias, Pablo. Bueno, si no hay más preguntas, estamos terminando este panel y vamos allá a convocar a los representantes de los ministerios y al presidente de la Mesa Tecnológica, Roberto Verdera, para hacer el cierre del encuentro. Les pido un aplauso para los panelistas, realmente muy interesantes las ponencias.